Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 15 minutos. Quedó también el fin de semana completado al 100% el procesamiento de las actas para la elección de presidente de la República, en binomio con vicepresidenta, también para asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos. Todavía falta pues culminar el procesamiento de las actas de los asambleístas por los ecuatorianos residentes en el exterior. Pero la configuración ya está prácticamente. Tendremos una asamblea, esto es inédito, con 2 bancadas dominantes. Entre las 2 bancadas van a tener el 88% de la integración de la nueva Asamblea Nacional. 67 asambleístas para Revolución Ciudadana, 66 para ADN, 9 para Pachacutic, 4 para el Partido Social Cristiano y 5 legisladores de otras vertientes políticas, ¿no? Sectores minoritarios. Como digo, entre RC y ADN el 88% de la integración de la Asamblea. Vamos a conversar sobre aquello con Natalie Morillo, que está con nosotros acá. Ella es actual asambleísta y virtualmente legisladora reelecta por ADN en representación de uno de los distritos de la provincia de Pichincha. Natalie, bienvenida. Buen día. ¿Cómo le va? Asambleísta, buenos días. Fabricio, Andrea, buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora a través de todas las plataformas de Radio Armónica. Gracias a usted, Natalie. A ver, lo primero, ¿cómo asumen el hecho de que lograron 66 curules para la próxima legislatura? Bueno, Fabricio y a toda la audiencia, primero, muchas gracias por la confianza. Gracias por confiar en este movimiento joven y realmente creado hace apenas 9 meses. Hemos tenido, como usted dice, hay la mayoría en la Asamblea Nacional. Una de ellas es ADN. Nosotros estamos satisfechos, sabemos cuál es el reto que tenemos, sabemos que si se obtuvo estos primeros resultados en la primera vuelta, pues vamos a trabajar y vamos a luchar para poder alcanzar la meta que es tener la presidencia este 13 de abril. ¿Qué ha ocurrido con estas denuncias? Muy buenos días, asambleísta. ¿Qué ha ocurrido con estas denuncias que se plantearon la semana anterior sobre alguna circunscripción, o más bien distrito dentro de Pichincha, para ocupar también otra curul? Entiendo que estaba, digamos, en polémica la curul de Giovanni Ubidias. Usted me corregirá, asambleísta. Así es, Andrea. Precisamente nosotros la semana pasada estuvimos en el CPE, en el Bicentenario, revisando las actas, haciendo un reconteo de votos. Nosotros hemos hecho algunas impugnaciones porque habían inconsistencias. Estamos esperando que el organismo electoral pues dé el veredicto, el resultado final, y nosotros procederemos según como dice la norma, porque claro, el día jueves, en la noche, se abrieron 2 de las 200 actas que nosotros impugnamos y en esas 2 actas recuperamos más de 181 votos. ¿Qué pasará si es que abrimos las 198 restantes? Me refiero a 185 votos a favor de la lista 7 ADN en el tema de la circunscripción 4, que es precisamente de cantones, y como usted lo señala, es el escaño de Giovanni Ubidia. O sea, ¿ustedes tienen confianza en que de este proceso de impugnación puedan tener más curules? Esperamos que así sea. ¿Cuántas? Esperamos que en transparencia, yo le voy a hablar por Pichincha, que es donde yo estoy adentro, es una. Sería una más. ¿Están pidiendo que se abran todas las actas? Estamos pidiendo que se abran 200 actas que nosotros impugnamos. Se abrieron 2 actas la noche del jueves y en estas 2 actas recuperamos 185 votos a favor de la lista 7. Ahora, yo le voy a leer lo que en cambio publicó la noche de ayer Andrés Arauz, quien es dirigente de Revolución Ciudadana, porque del otro lado están diciendo casi lo mismo que usted acaba de señalar. Dice, acabamos de presentar impugnación contra 700 actas fraudulentas ante el CNE de Esmeraldas para corregir la votación y ganar la curul 68 para Revolución Ciudadana. Acabamos de presentar impugnación contra cientos de actas fraudulentas ante CNE de Sucumbíos para corregir la votación y ganar la curul 69 para Revolución Ciudadana. Andrés Arauz dice lo mismo que está diciendo usted, pero del otro lado. Sí, la diferencia aquí, Fabricio, es que nosotros decimos que se abran. No hay problema. Si se quieren abrir en transparencia, en un proceso democrático, pues deben abrirse las actas y así nosotros respetar la voluntad de todos los ecuatorianos. Pero la diferencia aquí está en que en Pichincha ellos no quieren abrir las actas que nosotros estamos impugnando. ¿Hay algún caso similar en otro cantón, en otra circunscripción? Entiendo que en Guayas también estaban en este proceso. Mal haría yo en darle detalles porque yo he estado presente toda la semana anterior en el CPE aquí en Pichincha.
Ujú. Es decir, que ustedes entonces dudan de manera general de los resultados que han sacado para los asambleístas electos ahora mismo para este nuevo periodo en el legislativo. Sí, por las inconsistencias que hemos revisado en las actas, por eso estamos pidiendo que se abran, que se vuelvan a revisar. Luego del reconteo de votos no se abrieron las 200 que nosotros solicitamos y lo único que pedimos es eso, transparencia para que se pueda respetar la voluntad de todos los ecuatorianos, nada más. Ahora bien, no se equivocaron ustedes, no se equivocó ADN, no se equivocó el presidente de la República cuando en una primera reacción, ojo que la noche del 9 de febrero hubo un silencio, no se pronunció la cabeza de la organización política que usted representa, que es el presidente de la República, pero sí lo hizo el día lunes, el día después con un comunicado. Y luego al día siguiente, martes, en una entrevista con un medio colega, en donde señalaba que iban a tener el bloque más numeroso. O sea, los números en este momento dan cuenta que ustedes finalmente no son el bloque más numeroso, sino es Revolución Ciudadana. Hay apenas una curul en este momento de diferencia, pero termina siendo RC la primera minoría para la próxima Asamblea Nacional, ustedes la segunda minoría. ¿No se adelantaron ustedes sin prever que finalmente, como se dice de manera coloquial, se viró la tortilla el momento del escrutinio, Natalie? No, Fabricio, porque justamente como usted lo señala, es un voto, es un curul de diferencia y es justamente esta curul que se está discutiendo en este momento, que se está impugnando y esperamos que se pueda resolver de manera transparente y bajo las instancias que representa tanto el organismo electoral, tanto el CNE y si no la siguiente instancia pues es el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que para usted esa declaración, digamos, no fue tal vez adelantarse a que ocurriera lo que ahora mismo está ocurriendo, es decir, que se impugnen las actas, que se vea todo el proceso electoral, que se revisen entonces las actas. Y le pregunto esto también porque si bien es cierto, ustedes hicieron esta declaración respecto al legislativo para cuando se publicaron los primeros resultados en el Consejo Nacional Electoral el día domingo 9 de febrero, no hicieron declaraciones precisamente diciendo que no iban a adelantarse a un resultado. ¿Cómo entonces entender esas dos posturas? Porque ahí quienes estuvimos de cerca en todo el proceso sabemos que, por ejemplo, la noche del domingo, Giovanna Ovidia iba con más de 500 votos de diferencia de la Revolución Ciudadana, iba por encima. Al día lunes, en la noche empezaron a cambiarse estos resultados, pero igual nosotros estábamos esperando el pronunciamiento y que se termine de poder escrutar en la circunscripción 4. Por eso mismo, me imagino que el presidente señaló el tema de la curul de diferencia. Pero mire cómo es Fabricio. Si el presidente se adelanta y dice que somos la mayoría, que para mí sí es una mayoría que tenemos, a pesar de que le hemos ganado a los 15 otros partidos que estuvieron en oposición, la cancha estaba inclinada porque eran 15 contra 1. El día domingo que el presidente prefirió no decir nada justamente porque tuvimos un exit poll que daba unos resultados, luego tuvimos otros resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, prefirió él estar en silencio para poder pronunciarse al día siguiente. El día martes que lo hace, de acuerdo a los resultados que se iban obteniendo en el Consejo Nacional Electoral, ahora se le critica. Creo que aquí lo principal es poder ver qué es lo que vamos a hacer en la segunda vuelta, qué es lo que va a realizar, cómo se va a realizar esta campaña electoral y cómo se va, como usted me decía o como yo he escuchado en sus entrevistas, cómo se va a conformar esta Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que hay dos minorías, la una con 67 y la otra con 66. Sí, yo eso iba, ya le voy a preguntar de la campaña de la segunda vuelta, pero hablando de la Asamblea, si se confirma esta división, 67-66, estamos hablando que entre las dos bancadas que van a concentrar el 88% de la integración de la Asamblea, suman 133 legisladores. Quedan apenas 18 por el otro lado. Para hacer cualquier mayoría, para poder tener la mayoría absoluta que son 77, o serán 77 en la próxima Asamblea, hay que dialogar con los otros sectores políticos, con los 9 de Pachacuti, con los 5 socialcristianos y con los otros legisladores que forman parte de, creo que son 5 legisladores adicionales, de esos otros grupos que están allí en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven ustedes ese escenario que se vuelve harto complejo para los dos sectores políticos, tanto para Revolución Ciudadana cuanto a ustedes? Pero para el caso de ADN, ¿ustedes creen que haya la posibilidad de poder conciliar con otros actores políticos de estos 18 votos para poder ser mayoría?
Por supuesto, Fabricio, gracias por su pregunta, muy importante, porque creo que aquí la mayoría en la Asamblea Nacional pues tiene que ser una mayoría que esté para trabajar por los ecuatorianos, no una mayoría partidista, no una mayoría que esté por sus intereses personales o del movimiento de banderas políticas. Creo que necesitamos una mayoría que quiera trabajar por la seguridad, por el empleo, por la educación y por la salud, que es precisamente por quienes nuestros votantes eligieron confiar en nosotros y darnos una curul en la Asamblea Nacional. ¿Cómo quedó también su relación? Entiendo, quiero buscar, estaba buscando justo ahora mismo. Entiendo que entra alguien, un asambleísta por Construye también ingresa, ¿no? Sí, hay uno por Construye. ¿Cómo queda su relación también con Construye, teniendo en cuenta que usted era parte de esa bancada política en este periodo que ya va a culminar? Y le pregunto esto porque en esta relación, digamos, ¿se podría contar a ADN con el voto, por ejemplo, de este asambleísta de Construye, que sumaría uno más, entonces? Bueno, la Asamblea Nacional, como lo ha dicho el presidente de la República, es la casa de la democracia. En la Asamblea Nacional existimos políticos de diferentes organizaciones políticas, valga la redundancia, y es precisamente para eso, para poder legislar y fiscalizar, pero no a la carta, sino en beneficio o revisando las necesidades del Ecuador. Nosotros nos sentaremos a dialogar con todas las bancadas que quieran y que tengan el mismo objetivo que tiene Acción Democrática Nacional Lista 7, que es, como lo señalé, seguridad, educación, empleo y salud. Con todos aquellos políticos, con todos aquellos asambleístas que tengan esta misma visión y este mismo objetivo, nosotros nos sentaremos a conversar, no importa de la organización que sea. ¿Han conversado ya con este asambleísta de Construye? Todavía no hemos conversado con los asambleístas, estamos esperando igual los últimos resultados para poder sentarnos y empezar a dialogar y ver cuál es la hoja de ruta para la próxima asamblea. Ahora, hablemos en cambio, dejemos de lado la asamblea, hablemos de lo que se viene para la segunda vuelta. Me ha llamado la atención, Natalie, con todo respeto, que usted dijo cancha inclinada. Pero, ¿se puede hablar de cancha inclinada a favor de otro sector político en desmedro del movimiento oficialista cuando, por ejemplo, el presidente se negó a pedir licencia, cuando su campaña electoral de cara a la primera vuelta no fue una campaña regular, generó unos encargos en la persona de una vicepresidenta designada por él, tema que fue echado abajo por parte de la Corte Constitucional? ¿De qué cancha inclinada se puede hablar? Quiero empezar por ahí, Natalie. Bueno, estamos hablando de una cancha inclinada precisamente en que mientras que usted sabe que una persona está haciendo gobierno, todos los ojos están encima de ella. Y claro está el ejemplo en la misma Asamblea Nacional del cual soy parte actualmente, en la que el presidente, cualquier obra que se hacía o se entregaba, por ejemplo, el tema de las becas, que a quien no le interesa que una persona reciba una beca estudiantil para que pueda formarse, se exhortaba a que se revise. Todo lo que el presidente hacía, incluso antes de campaña, se exhortaba en la Asamblea Nacional para que se pueda revisar cuál es el funcionamiento, por qué es este pero objetivo. ¿Eso no está mal o sí está mal? No está mal, Fabricio. Al final del día, sí, candidato, pero es el presidente. Claro, y las decisiones del presidente son susceptibles de fiscalización. Usted que es legislador, usted lo sabe. Por supuesto, pero siempre y cuando nosotros tenemos una hoja de ruta trazada que la aprobamos en diciembre del 2023, como se recordará. Pero se está dejando de lado los temas importantes, los temas de interés nacional. Por ejemplo, Fabricio, el tema de las bases militares extranjeras, que en diciembre, a finales de diciembre, tenía que tratarse el primer debate. Estamos febrero 17 y hasta el momento no se trata el primer debate de las bases militares extranjeras. ¿Por qué? Porque no existe esta voluntad política de querer realmente cambiar las necesidades y poder ir de acuerdo a lo que se necesita en el Ecuador. Yo quiero volver un ratito a la Asamblea Nacional. Tal vez ya han tenido con la lista que se tiene ahora, que aún no es, digamos, de manera oficial de parte del Consejo Nacional Electoral, ya han tenido la primera reunión de quienes han sido electos para la nueva legislatura, y esto respecto, digamos, de con quién se van a realizar alianzas para esta segunda vuelta, en el tema, digamos, por ejemplo, con Pachacutic, que es también, digamos, si se quiere, la tercera fuerza política, pero también se han puesto sobre la mesa escenarios en donde se podría elegir ya desde ADN, por ejemplo, a la presidencia o a las autoridades. ¿Ya han tenido tal vez un primer acercamiento ustedes, los legisladores electos?
No, todavía, Andrea. Nosotros la semana pasada hemos tenido ya reuniones, los asambleístas electos por ADN, pero nos hemos centrado primero, los primeros días, en revisar cuáles han sido los resultados en las diferentes provincias y obviamente lo que sí hemos escuchado y la disposición ha sido que nosotros vamos a hacer de puertas abiertas y vamos a dialogar con quienes tengan la misma agenda, que sea pro Ecuador, que sea por la seguridad, por el empleo, por la educación y por la salud, con todas las tiendas políticas. Somos la Asamblea Nacional, somos la democracia y la democracia justamente está en eso, ¿no? Quien quiera trabajar en pro del Ecuador, pues ¿por qué negarlo? Pero ahora sí están dispuestos a hablar con otros sectores políticos y ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Esto lo he mencionado varias ocasiones desde la semana pasada. Hace varios meses, pocos meses, antes de renunciar a su condición de viceministro de gobierno, Esteban Torres estuvo aquí con nosotros en este espacio y él decía que ya no les interesa hablar con la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿ahora sí les interesa hablar con la Asamblea? Claro que sí. Como Natalie Morillo le voy a hablar, siempre he estado abierta al diálogo con los diferentes sectores, porque creo que justamente ese es el deber ser de la Asamblea Nacional. A más de los políticos que estamos dentro del legislativo, también se tiene que conversar con la academia, con los gremios, con la sociedad civil, para poder de ahí levantar las reformas o las leyes que se necesitan. Bien, respecto de cómo van a configurarse, digamos, las fuerzas dentro del legislativo, ¿cómo mira usted, digamos, esta coalición de conocimiento, de fuerzas, si se quiere, incluso de ideología dentro del mismo partido de ADN? ¿Cómo piensan que van a trabajar en el Parlamento? Y esto le comento porque hay muchos analistas que dicen que habrá que ver qué es lo que ocurre con quién gana la presidencia para ver si es que se consolidan incluso las bancadas que ahora mismo tienen legisladores, digamos la mayoría o las primeras minorías en el Parlamento, Revolución Ciudadana y ADN. Siendo, usted lo mencionaba, ADN, una bancada que ingresa con muchos legisladores incluso que no han estado involucrados en política, etcétera. ¿Cómo mira que se pueda trabajar con ellos? Dices que se va a consolidar. ¿Cómo ve la visión a futuro de ADN ahí? Bueno, creo que nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Si ustedes revisan nuestro plan de gobierno, sabrán que nosotros tenemos nuestros ejes, que justamente son los que ya los he mencionado, y quienes tengan esta misma ideología o quienes quieran realmente trabajar por lo que los ecuatorianos, por lo que los electores nos eligieron, pues nosotros vamos a ir definiendo cada vez las agendas, las comisiones y demás. Pero creo que sería mal adelantarme y dar una respuesta a una pregunta hipotética de qué pasará si todavía no sabemos cuáles son los resultados finales. Natalie, ¿fue un balde de agua fría para ADN el resultado presidencial, el que cumplido el 100% del procesamiento de actas, hay apenas una diferencia de 18,000 votos, equivalentes al 0,18% entre el presidente candidato y la aspirante de Revolución Ciudadana? ¿Fue un balde de agua fría? Para nada, Fabricio, más bien fue un tema alentador, porque después de 15 años es la primera vez que para una segunda vuelta pasa en primera una persona que no es del movimiento de la Revolución Ciudadana, como es el caso de Daniel Noboa. Pero tenían una expectativa, la expectativa era que el presidente, si no ganaba en primera vuelta, por lo menos tenga una distancia mucho más grande respecto de la segunda, que es la señora González. A eso me refiero con el hecho de que si les sorprendió o no el resultado, si ustedes esperaban una distancia mucho más grande, Natalie. No, creo que estamos conscientes y creo que es lo que se tiene que cambiar en la nueva asamblea, este código de la democracia. Aquí es evidente que la ciudadanía ha dicho que está cansada de los viejos partidos políticos y que, imagínese, tener 16 candidatos a la presidencia de la República. Aquí se evidenció que el hartazgo de la ciudadanía por tanto partido político y la frescura que se le quiere dar nuevamente a estos procesos de elecciones. Esperamos poder cambiar y esperamos que exista también la voluntad política para poder reformar el Código de la Democracia. Pero ¿usted qué le dice, por ejemplo, el hecho de que las encuestas precedentes, la mayor parte de encuestas ubicaban a Daniel Noboa con una diferencia importante respecto de Luisa González? Incluso hay una encuesta que le daba, pero como 15, 20 puntos de diferencia al presidente Noboa respecto de Luisa González. Había encuestas que aseguraban que el presidente Noboa iba a ganar en primera vuelta electoral. Y el propio Exipol que daba cuenta de que el presidente estaba ganando en primera vuelta electoral. ¿Qué le dice a usted esto? Como usted lo señala, yo soy fiel seguidora de su programa, Fabricio, y
como usted lo señala, a veces las encuestas no tienen esta confianza y por eso se tiene que esperar hasta el momento final y los resultados finales, y ya tenemos los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral que dicen que el presidente de la República, Daniel Noboa, es quien pasa primero a la segunda vuelta. ¿Usted no se suma tal vez a esa corriente que algunos están tratando de posicionar de que las encuestadoras le tendieron una celada, una emboscada al presidente Noboa para engañarle? No, yo no creo eso. Yo creo que... Me parece increíble ese argumento, pero lo están posicionando, ¿no? Sí, pero no, yo de mi parte no creo eso. Estoy convencida de que el pueblo ecuatoriano lo que demostró es que está cansado de tanto partido político y evidenció su postura el pasado 9 de febrero. Quiero también su opinión, candidata, casi le digo, asambleísta. Virtual asambleísta electa. Virtual asambleísta electa y también asambleísta ahora mismo. Quiero su opinión sobre los cambios que se están realizando en el gabinete de Daniel Noboa. Más bien el fin de semana conocimos algunos de entre ellos, que se ha hablado mucho, sobre todo en redes sociales, por las cifras de seguridad, el de la ahora ya exministra Mónica Palencia. ¿Qué ha opinado entonces, o más bien, qué opina usted sobre estos cambios que se están realizando? Bueno, creo que justamente en un tema de democracia, todo gobierno serio, todo gobierno que sabe cuáles son las necesidades, está evaluando constantemente a su gabinete y es momento de refrescar, como lo ha hecho el presidente Daniel Noboa, de acuerdo a las funciones que tiene, y por eso lo ha hecho, teniendo en cuenta todo lo que estamos pasando y que incluso cuáles son los objetivos para el próximo periodo. Solo esto, es indirectamente tal vez una crítica interna incluso del gobierno actual a los cambios que se han realizado. Y le digo, y nuevamente insisto, sobre todo en el tema de seguridad. Es necesario poder, como lo señalo, poder refrescar siempre un gabinete. Sabemos cuáles son las crisis en las que recogimos, con las que se encontró el presidente Daniel Noboa cuando asumió la presidencia en noviembre del 2023. Sabemos que son crisis multidimensionales y por eso mismo se están realizando estos cambios, estos ajustes que esperemos que sean en beneficio para todos los ecuatorianos. Pero lo de la ministra Palencia se ha sorprendido. Me parece a mí que de todos los cambios es el que más ha sorprendido porque el gobierno se la jugó por la ministra Palencia. Sí, Fabricio, pero justamente creo que aquí se evidencia que el presidente tiene mano firme, mano dura y él realiza los cambios de acuerdo a los resultados, no de acuerdo a los nombres de las personas. Entonces uno pensaría que en el caso de la ministra Palencia el cambio se da por los resultados. Eso es por lo que el presidente ha hecho los cambios en su gabinete. Correcto. Natalie, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Natalie Morillo, asambleísta actual de ADN, virtual asambleísta reelecta por esta organización política con una visión sobre los resultados electorales. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.